Entonces vamos a retomar nuevamente. Bueno, continuamos. Acá nos plantea, perdón, no sé qué pasó. Vamos a volver a compartir a ver. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Bien. Entonces, continuamos. Aquí en esta diapositiva nos están diciendo que el hombre como un elemento dinamizador de la competitividad empresarial. Fíjense la responsabilidad tan grande que nos colocan a nosotros como seres humanos y cómo nos colocan en un concepto bastante importante dentro de una organización. Es que en últimas, si el ser humano no existiese, si no existiéramos nosotros, pues lógicamente pues no habría absolutamente ningún tipo de organización. Las organizaciones existen porque estamos nosotros y las empresas existen porque hay un contexto, un entorno medioambiental. Entonces, esa situación lleva a que la variable humana en la organización sea muy importante para la empresa. Por eso lo colocan allí como un fenómeno multidimensional, sujeto a la influencia de una infinidad de variables internas y externas. ¿Sí? Esas variables internas, vamos a verlas. Serían estas, muchachos. Y estamos pensando en cómo nosotros vemos a la gente, cómo nosotros entendemos a la gente. ¿Por qué? Porque son factores internos. Los factores internos hacen parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Y por eso yo hablaba de las diferencias individuales. Una persona tiene conocimientos, otras personas tienen mayor preparación que otras. Todos tenemos actitudes, pero pues las actitudes hacia ciertas situaciones, personas también cambian. Pensamientos, sentimientos, experiencias. Entonces todo eso hace parte de los factores internos. ¿Sí? En última son las características de las personas, como lo menciona allí, la capacidad de aprendizaje, el aprendizaje con el que se llega a la empresa, a la organización, el aprendizaje en el cual está ahí como yo llegué con este plus, entonces soy una persona muy reconocida por todo ese tipo de conocimiento que se tiene y todo el aprendizaje, esa gama de aprendizaje tan amplio o corto que se pueda tener. La parte motivacional. Si para mí me motiva algo,
de pronto para mí esa motivación no es para ustedes motivación. Vuelvo y hablo de las diferencias individuales. Entonces, estamos entendiendo de que el aprendizaje, la motivación, son factores internos. ¿Sí? Cómo nosotros, a partir de o a través de la percepción, eh, estamos interpretando cosas de una manera correcta o incorrecta. ¿Sí? O sea, la percepción también varía y la percepción varía de acuerdo a mis aprendizajes, a mi cultura, a mis valores, a mi experiencia, a la educación que yo recibí en mi familia. Eso hace que mi percepción sea bastante particular. ¿Sí? Y esa percepción genera una serie de pensamientos, genera una serie de actitudes y genera una serie de sentimientos. Pero, pues como les digo, cada uno de nosotros asumimos ese nivel de percepción. Y uno como empresario, como gerente, debe estar atento a cada uno de estos factores internos de nuestra gente. ¿Sí? Y lo otro, cuando hablamos nosotros de los valores, pues nosotros estamos muy arraigados a toda esa formación familiar con el que estamos creciendo y nos está generando cierto tipo de interpretación de la vida, ¿no? Digamos, en mi casa de pronto me criaron con el valor de la puntualidad, de la honestidad, de la transparencia, ¿sí? Para ustedes seguramente les generaron también una, les les generaron aprendizaje de esos valores como los que yo mencionaba ahorita, ¿sí? O otros, ¿no? Entonces realmente eso lleva a que nosotros entendamos como esos factores internos de actitudes, emociones y valores. Pero así como existen factores internos que hacen parte de nosotros, que llegamos con ellos, ¿sí? Que somos emocionales o somos racionales o tenemos cierta capacidad de aprendizaje, nos motivamos con mucha facilidad o lo contrario. Entonces, así como existen esos factores internos, también están los factores externos, pero sin dejar de lado, pues, ese elemento dinamizador que es el ser humano, ¿sí? Esa persona que trabaja para nosotros o que trabaja con nosotros, ¿sí? Entonces, los factores externos, fíjense, está muy ligado a los sistemas que lo mencionaban ustedes ahorita, los sistemas, las políticas internas de la organización, ¿sí? Esa parte de la cohesión grupal existente, esas características organizacionales influyen de una manera en la gente, pero fíjense que no hace parte de la gente, hace parte de la política organizacional, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros cómo son los sistemas de liderazgo, cómo de pronto son los gerentes que están trabajando, qué políticas hay con respecto a la remuneración, con respecto a las sanciones, con respecto a las recompensas, a los incentivos, ¿sí? Es una empresa que le gusta trabajar en equipo o lo hace de una manera más individual. Hace parte de la cultura organizacional. ¿Ven? Y allí, entonces, dentro de estos factores externos, nosotros ¿qué es lo que vemos? La influencia que tienen esos estilos de liderazgo en nuestra gente. Por eso dice allí, se pueden incluir las presiones del jefe, las influencias de los compañeros de trabajo, los cambios en la tecnología utilizada por la organización, las demandas y presiones de la familia. Y aquí esta parte es muy importante porque antes las empresas no estaban teniendo en cuenta eh, esa variable de la familia, ¿sí? Entonces, al no tenerla en cuenta, pues lógicamente eso
repercutía negativamente en la productividad y en el desempeño de la gente, porque la familia, pues lógicamente, influye de una manera enorme, ¿sí? Entonces, ahí también se tienen en cuenta los programas de entrenamiento y desarrollo empleados por la organización y las condiciones ambientales. Para uno es más fácil llegar a un sitio de trabajo en donde pues, tengo fácil acceso, o inclusive haciendo la comparación de un sitio que es bastante distante y que para llegar allá es bastante complicado. Entonces, esos tipos de factores externos como las condiciones ambientales también influyen enormemente. ¿Sí? Lo hablábamos nosotros el lunes con la compañera de ustedes, la señorita que trabaja en vigilancia. ¿Estás tú? ¿Estás? ¿Me recuerdas tu nombre? Quiero saber si estás o no en clase. ¿No está? ¿Ustedes saben si está en el aula virtual ahorita, muchachos? ¿Cuál, profe? ¿Quién, profe? La niña que trabaja en vigilancia, que es guardia de seguridad, que es compañera de ustedes. No, ella tendría que estar acá porque Por eso. está con nosotros, ¿no? Por eso le estoy preguntando si está o no está y no la veo, o no me responde. Profe, ella estuvo ahorita en la primera, el primer corte, no la veo. Creo que está conectada, profe. ¿Cómo? ¿Qué dices, Andrea? Está conectada. Sí, ahí está Juliana González. Juliana, pero Juliana no me responde. La señorita que trabaja en qué, profe, perdón. En el que es guardia de seguridad, ¿eres tú, Juliana? Hola, profe. Sí, sí estoy. Lo que pasa es que el internet está intermitente y me saca y me entra, pero sí estoy. ¿Estás en tu casa o estás trabajando ahorita? Yo estoy en mi casa. Bueno, ok, listo. Bueno, que no te pase lo que le pasó al señor que les comenté la vez pasada, que lo sacaron del trabajo porque le dijo al jefe que que le iba a pasar algo. Bien. Entonces, vuelvo y comparto la pantalla. Estamos hablando de los factores externos. Entonces, esas condiciones ambientales pues impactan de una manera u otra, positiva o negativamente en los trabajadores. Entonces, si nosotros queremos tener a un trabajador, a un colaborador totalmente competitivo en nuestra empresa, pues tenemos que tener en cuenta exactamente estos factores externos y estos factores internos. ¿Sí? La empresa también puede ser generadora de conflictos porque no hay una estructura organizacional bastante clara, es una estructura desorganizada, no hay una cultura que valore los respeto o respete a la familia, por decir algo, carece de programas de entrenamiento, programas de desarrollo empresarial para ellos. Entonces realmente eso es algo que influye en la competitividad empresarial. ¿Quién nos da a nosotros esa competitividad? Pues nuestra gente, nuestros trabajadores, no son más, sino ellos, nosotros. ¿Sí? Una empresa existe porque estamos o existimos nosotros. ¿Ok? Bien. El concepto de hombre, aquí como lo está planteando desde el punto de vista de recursos humanos, ha evolucionado en el contexto empresarial a medida que las empresas y por lo tanto la gestión han cambiado. Las gestiones han cambiado, centrándose en 4 aspectos importantes: el personal, los recursos humanos, capital humano y talento humano. Antes se veía, como les decía al principio, al personal, pero no se le tenía en cuenta de una manera mucho más importante. Luego pasó por el tema de los recursos humanos,
Sabemos de que existen los recursos humanos, de que ellos son los que nos permiten a nosotros progresar empresarialmente. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de personal, dice aquí que es el conjunto de personas pertenecientes a determinada clase, corporación o tendencia. Pero hasta allí. Cuando luego hablamos de recursos humanos, es el conjunto de capital humano que está bajo el control de la empresa en una relación directa de empleo, es decir, que hay un contrato por ahí establecido. En este caso, personas para resolver una necesidad o llevar a cabo cualquier actividad en una empresa. Ese es el recurso humano que nos plantean acá. Capital humano. El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes inherentes a los individuos que forman la organización. Aquí ya empiezan a darle una relevancia mucho más importante al trabajador, porque los gerentes empiezan a darse cuenta que son personas supremamente importantes porque tienen gran cantidad de conocimientos, porque nos demuestran sus habilidades y porque tienen aptitudes. Cuando yo hablo de aptitudes, hablo de conductas, es decir, aptitudes inherentes a los individuos que forman la organización. Y luego ya le van a dar una relevancia mucho más grande, mucho más importante al tema del talento humano. Qué pena, es que alguien tiene un micrófono prendido y no se le escucha. ¿Alguien me colabora? ¿Quién tiene el...? Creo que ya lo desconectaron. Era una compañera. Creo que ya, ¿no? Sí, profe, ya. Listo, gracias. Bien. Cuando hablamos nosotros del talento humano, teórica es como más a la actualidad de las empresas, como el talento humano está considerándose como ese colaborador, ¿sí? En donde las aptitudes, las actitudes de los trabajadores, de los hombres de la organización, se están siendo reconocidos por esa capacidad natural, ¿sí? Y adquirida para un desempeño, una movilización de sus competencias. Es decir, de que las personas, ese talento humano puede estarse capacitando y puede mejorar en su desempeño totalmente, ¿sí? O sea, no es una persona que simplemente recibe información y ya, no es como que cuando uno abre un cajón y le coloca algo y lo cierra y ya. No, hay que mirar lógicamente cómo esa capacidad natural, esas competencias que tienen las personas hoy día pueden lograr entonces en que esta persona mejore su desempeño y que nosotros lo estamos viendo de esa manera, como gerentes organizacionales, como personas que estamos liderando un grupo, estamos siempre determinando que el talento humano puede ir mejorando en su desempeño, generando mejores competencias que en últimas le van a favorecer a la organización y lógicamente también al individuo, a la persona. Vamos a mirar esta parte, los cambios en el escenario mundial con respecto a esto que he venido hablando, como por ejemplo en la era de la industrialización clásica, pues se tenía en cuenta más que todo, más o menos por el año de 1950, el aspecto de la burocracia, de la departamentalización, la centralización de las decisiones, es decir, aquí la estructura es totalmente controlada, una visión de arriba hacia abajo, en donde siempre se tomaban las decisiones en los altos mandos, ¿sí? Y eso generaba, pues lógicamente, lo que se conocía en esa época como las relaciones industriales. ¿Dónde está el talento humano ahí? En esa época no se veía de esa manera, ¿sí? Luego, en la era de la industrialización, la neoclásica, más o menos en los 50 y en los 90,
La teoría estructuralista, porque ya se le da relevancia a esa estructura organizacional, se tiene ya en cuenta cómo el comportamiento de las personas influyen en la productividad alta o baja de cualquier empresa. Hablan de la teoría de los sistemas y la visión holística. La teoría de los sistemas es que estamos entendiendo al ser humano que hace parte de un sistema. Y el sistema es social, el sistema es cultural, el sistema es familiar, el sistema es organizacional. Es decir, se mira ya, inclusive teniendo en cuenta también el entorno ambiental, ya se empieza a ver esa teoría de los sistemas dentro de una visión holística, es decir, que lo vamos a ver de una manera mucho más global y no solamente como relaciones industriales, sino también ahorita ya se tiene en cuenta toda esta teoría del comportamiento y la influencia de los subsistemas que existen en una sociedad o en una cultura. Aquí entonces ya se empieza a hablar de la administración de los recursos humanos. Ya se le empieza a dar una relevancia mucho más clara a ese recurso humano. Y luego, pues lógicamente, la era de la información en la cual estamos metidos hoy día, porque pues esos cambios desde 1990 hasta hoy han sido cambios supremamente abismales, grandes, con respecto a las TIC, con respecto a las tecnologías, con respecto a la globalización, cómo se está viendo entonces las empresas, en donde las empresas tienen que inclusive no separarse del entorno ambiental en donde están, en donde tienen que empezar a pensar en la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Que eso las hace de una manera mucho más reconocida, ¿sí? Entonces empieza a hablarse de la época del conocimiento, porque ya las empresas no se quedan obsoletas, están constantemente en actualización, mandan a su gente a capacitarse, ¿sí? Entonces aquí ya se habla de unos equipos ya mucho más multifuncionales, en los estilos de liderazgo inclusive también. Hace que entonces la organización se convierta en virtual también. Estamos ahorita viviendo ese ejemplo. Pues la pandemia nos ha obligado, pero pues lógicamente las clases virtuales, eso ya ha venido de tiempo atrás, ¿sí? Se ha enfatizado pues por la pandemia, por la cuarentena y el aislamiento obligatorio, pero la parte virtual está ya de moda ya hace un buen tiempo. Aquí en esta parte, entonces, fíjense que ya no se está hablando, como le decía de la anterior diapositiva, en la administración de los recursos humanos, sino lo que se habla aquí ya es de la gestión del talento humano. Por eso yo comencé hablando del tema de para qué nosotros estudiamos gestión del talento humano, porque es que nosotros estamos trabajando con gente. Ustedes y yo somos personas que estamos, en el caso mío, les estoy transmitiendo un conocimiento, estamos socializando un conocimiento y ustedes lo van a interiorizar, lo necesitan interiorizar para bien de ustedes y para que ustedes en un contexto laboral lo pongan en práctica, ¿sí? Pero si ustedes no tienen ese conocimiento, pues ustedes pareciera que fueran parte de estas empresas de relaciones industriales. Entonces serían como unos borreguitos que simplemente van a trabajar y ya. Hay empresas así hoy día, pues no hay que negarlo, hay empresas muy tradicionalistas, ¿sí? Pero pues, lógicamente ya pues, hay una gran cantidad de empresas que tienen ese tipo de, o sea, ven la importancia del ser humano y ven la importancia de ver la empresa, la organización de una manera mucho más diferente, mucho más preparada. Bien, permítanme por favor. Juliana González
¿Me escucha, Juliana? Sí, señor. Quiero que por favor busca ahorita a Frederick Winslow Taylor. Frederick Taylor. Busca por favor un poco del tema de él, búscalo y ahorita nos hablas de él. ¿Listo? Búscalo ahorita mismo, por Sí, señor. favor. Estefanía González. Hola, Estefanía. Hola, profe, buenas noches. Búscate, buenas noches. Búscate por favor a Henry Fayol. Sí, señor. ¿Qué es lo que nos dice Henry Fayol? Jesús Montes. Señor. ¿Anda por ahí Jesús o no? Sí, señor. Ok, listo, Jesús. Búscate, por favor, la teoría de la burocracia de Max Weber. Max Weber. Ahí lo estás viendo Sí, señor. en la imagen. Max Weber. Búscatelo inmediatamente para que nos hables de él, ¿En por mi favor. caso? ¿Cómo? La de Max Weber. Listo. Max Weber, teoría de la burocracia. Lidia Jiménez, ¿estás? Lidia Jiménez. Señor profe, buenas noches. ¿No tienes cámara, Lidia? Si es que la del computador está dañada, entonces me toca desde el celular. Ok, Lidia. Quiero que por favor busques a Elton Mayo. ¿Elton Mayo? Elton Mayo, sí. Que él se enfoca en la teoría de las relaciones humanas. Elton Mayo. ¿Listo? Sí, señor. Dana Sofía. Hola, Dana Sofía. Ah, pero no, Dana Sofía, no estás en casa todavía, ¿no? Mueve tu cabeza, que sí o sí no. Dana Sofía, ¿me escuchas? Bueno, creo que no. Ah, no, no puedo todavía. Tranquila, Dana, no te preocupes. A ver, ¿quién más? Ana Domínguez. ¿Me escuchas, Ana? Sí, señor. ¿Tienes cámara, Ana? Profe, en el momento no me encuentro todavía en mi apartamento, entonces todavía no tengo cámara, profe. Sebastián Serrano. Sí, señor. Sebastián, ¿tienes cámara? Sí, señor. Bueno, Sebastián, entonces, por favor, búscate, por favor, a Douglas McGregor. Listo, sí, señor. Búscalo inmediatamente, por favor. A ver qué nos dice el que habla un poco de los temas del comportamiento organizacional. Listo, sí, señor. Andrea, gracias. Andrea, Sí, señor, profe. ¿estás en casa? Sí, señor. Bueno, entonces, háblanos un poco de Abraham Maslow. Listo, sí, señor. Gracias. Entonces, esperemos que ellos lo ubiquen a estos teóricos y ya continuamos. Mientras tanto, mientras ellos lo investigan un poco, centrémonos en este enfoque mecanicista y funcionalista, en el enfoque sistémico humanista. El enfoque que está al lado izquierdo, pues es un enfoque, digámoslo así, relacionado con la parte tradicional en las empresas, como que el trabajador tiene que producir o trabaja o se va. En el enfoque sistémico humanista, como les decía yo ahorita, en ese enfoque sistémico ya se mira el talento humano de una manera mucho más global y se le ve ya de una manera más humana, ¿sí? Entonces, por eso se comparan esos dos enfoques en donde se habla en términos de trabajadores, el mecanicista funcionalista. En el enfoque sistémico se habla en términos de sujetos y colaboradores,
por lo menos ya se les está dando un concepto mucho más pertinente. En el enfoque mecanicista está la relación trabajador-puesto, que es importante, lógicamente, porque un trabajador tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, pero en el enfoque sistémico humanista se habla entonces de competencias para poder acceder a ese puesto. En el enfoque mecanicista se paga por lo que se sabe hacer. En el enfoque sistémico se paga por movilizar competencias. Ahí están entonces dándole una visión mucho más humana al trabajador, al colaborador. El hombre en la dimensión laboral únicamente en el enfoque mecanicista. En el enfoque sistémico humanista ya se le da una dimensión ya más biopsicosocial. La parte biológica porque se cansa, la parte psicológica porque se siente y la parte social porque se integra. Acá en el anterior, en el hombre de dimensión laboral, pues, lógicamente lo que se hace es lo que les comentaba ahorita, que tiene que trabajar y trabajar y trabajar. En el mecanicista simplemente la persona está para dar órdenes o para recibir órdenes y cumplimiento de las tareas asignadas. El anterior habla del desarrollo de en el enfoque sistémico humanista habla del desarrollo de competencias y habilidades de logro colectivo. Entonces, la medición del individuo con base en la expectativa versus el desempeño. Acá, en el enfoque sistémico, se habla de la medición del individuo como sujeto capaz de desarrollarse y fortalecer sus debilidades. La organización como sistema cerrado, donde se definen las funciones y solo se comunican los problemas. O sea, se está hablando de la evaluación del desempeño, pero únicamente para sancionar, para castigar. Y la organización como sistema abierto permite la interacción, la comunicación y la relación dialéctica, es decir, en donde lo que hacemos nosotros es plantear cambios para mejorar la productividad. Bueno, aquí hay otros factores aquí, pero digamos lo que tiene que ver con ese enfoque sistémico humanista y el enfoque anterior tradicionalista que todos hemos conocido. Bueno, Marcela, ¿me haces un favor? Marcela Sánchez. Sí, profe. ¿Quieres leer esa diapositiva si eres tan amable? Claro que sí, profe. Dale, por favor. Conceptualizar la gestión humana, visión funcionalista, las actividades tradicionales de esta área, diseño de cargos, selección, gestión del desempeño, administración de la compensación, capacitación y desarrollo, entre otros, son fines en sí mismas. Se llevan a cabo en forma independiente. Cada una tiene un propósito, pero no existe conectividad ni interrelación unas con otras. Muy bien. Acá, pues prácticamente pues, son las actividades tradicionales como tú lo estabas leyendo, en donde se plantean la existencia de toda esta gestión que se da allí, pero para que se le dé funcionalidad al trabajador. ¿Sí? Se capacitan, se desarrolla en lo que tiene que ver con los cambios organizacionales, pero se dan es precisamente para que se tenga esa visión funcionalista. O sea, todo lo que hace o todo lo que se hace al interior de la empresa, todo lo que se hace es para que se le dé funcionalidad al trabajador, que no se quede, digamos así como desactualizado, sino que tenga esa parte de la funcionalidad. Profe, Señor. un favor, es que antes de que se me olvide, lo que pasa es que hay unos compañeros que pues, me están pidiendo un favor.
Lo que pasa es que la clase que tuvimos presencial hubo unos compañeros que no estuvieron allá y ellos quieren saber cómo es lo del trabajo en parejas de la empresa, Wow. para que ellos puedan hacer pues, sus grupos. ¿Cuántas personas son? Señor, ¿Cuántas personas son? muchachos, si pueden decirle al profesor quiénes fueron los que no fueron a clases ese día, por favor. Profe, Perdón, yo, Ángela Ortega, buenas noches. perdóname, ya Creo que por son acá. como 6. Levanten la mano, por favor. A ver, los veo. Sebastián, Ángela, María, Víctor, ¿y quién más? Víctor, ¿y quién más? Conté como 7. Manténganla arriba, por favor. Tiene que estar oprimiendo allí. Alejandra, Víctor, Ángela, Laura. Okay. Bueno, ya ahorita hablamos de eso. Ya ahorita hablamos de eso, entonces, cuando se termine la clase, se quedan ellos un momentico. O sea, se quedan las personas para explicarles qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Ok. No sé, ya consiguieron, ¿quién fue la persona que le dije? Perdónenme. Yo, profe, Juliana Ya. González. Levanten la mano de las personas que les di esos teóricos, por favor. Levanten la mano. Sebastián. Juliana, ¿tú también? Ah, sí, Juliana, sí. Sí, profe. Sí, Juliana también. ¿Quién más? Colabórenme, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar contigo, Juliana, ahorita cuando regresemos del siguiente corte. Sebastián, ¿tú también? Sebastián Serrano. Sí, señor, yo también tengo, pero el tema de MacGregor. MacGregor, ok, no hay lío. Julián, Sebastián, en ese orden quiero que lo comencemos, por favor, ahorita que ingresemos. Julián, Sebastián. Juliana, profe. Juliana. Ah, perdón. Bien, muy bien. Juliana González. Sebastián Serrano. Jesús Montes, ¿cierto que su merced está también con un tema, un teórico? Sí, Max Weber. Ok, entonces después de Juliana, Sebastián y Jesús. Bueno, después de Sebastián sigue Jesús. ¿Quién más? Profe, yo ya la encontré también. Lidia Jiménez. Lidia. ¿Quién te correspondió a ti, Lidia? Elton Mayo. Ok, Juliana, Sebastián, Jesús y Lidia. ¿Quién falta? Estefanía González, ¿no? Estefanía. ¿Quién te corresponde a ti, Estefanía? Henry. Henry Fayol. Ok. Sí.